Tranqui chiques, haya paz. Esto es El Infiltrado, capítulo 2. Muy buena nota, recién de Ale Berkovich con Roberto Lavagna, repasando todos los temas de la complicadísima economía de la Argentina. Hace una semana, cuando empezamos con El Infiltrado, acá en la pantalla de C5N, teníamos el primer caso de coronavirus. Estamos ahora con el caso ya 19 y el fin de semana el primer muerto, un señor de 64 años con afecciones previas que no toleró la infección. 90 días de gobierno. Estamos en la mitad del paro del campo de 4 días, segundo día del paro del campo. Un paro político, un paro de poca repercusión en la economía y poca repercusión en las rutas, y hemos visto algunos aprietes también para que algunos paren y no distribuyan las mercaderías que les toca distribuir. Y digo un paro político, en general los paros lo son, siempre tienen un contenido político y tampoco está mal que sea un paro político, pero es un paro político porque representa a un sector del campo muy entroncado con uno de los polos de la grieta argentina, que es el núcleo duro macrista de Cambiemos. El campo, este sector más concentrado del campo, que produce el 60% más o menos de las riquezas del país, se siente por eso dueño de la Argentina. Hace un ratito volvía a tuitear Elisa Carrió y decía: sin campo no hay nación. Y tiene razón Carrió, sin campo no hay nación en la Argentina. Ahí estamos con el Twitter en pantalla de Elisa Carrió. Sin campo no hay nación, el tema es que la nación no es el campo. Y en todo caso, si el campo fuera el dueño del país, tendría que ver que se trata, si tuviera ganas, que se trata de un país hecho bolsa, de un país con la mitad de la población con serios problemas de ingresos, con el 40% de la población en la pobreza, con más del 12% de la población en la indigencia, desocupación, etcétera, etcétera. Una economía hecha pelota que tiene que ver con un modelo productivo basado solo en la generación de materias primas básicas. La Argentina necesita un proyecto un poco más copado, un poco más diverso, un poco más sofisticado, que dé trabajo y que nos ponga de cara al mundo produciendo cosas, porque en la historia hemos demostrado que los argentinos éramos capaces de producir cosas. Pero este paro del campo, que se da a los 90 días clavados de la gestión Alberto Fernández, nos debería ayudar a ver también un tema, porque la principal responsabilidad del rumbo de la Argentina la tiene obviamente el gobierno. 48% de la población en octubre pasado, dijo el presidente, es Alberto Fernández. Él es el que tiene que guiar. Lo decíamos en el arranque del Infiltrado la semana pasada. Ningún gobierno, ni buen gobierno, ni mal gobierno, se consolida en apenas 90 días, pero tiene la responsabilidad de guiar y de cumplir con la promesa de construir un proyecto productivo de Argentina que nos permita mirar a largo plazo. De eso hablaban Berkovich y Lavagna en el programa anterior. Sería bueno ver entonces cómo está funcionando a 90 días el gobierno de Alberto Fernández. Acá tenemos este gráfico, yo diría, porque los gobiernos peronistas que hemos tenido de la recuperación de la democracia para acá han tenido un esquema de funcionamiento distinto. Menem funcionaba como un sistema de carpas, se le decía en aquel momento, porque Menem era el turco, y eran como grupos desarticulados que solo la conducción de Carlos Menem organizaba y conducía. Duhalde, que fue presidente transitorio en el estallido de la crisis del 2001, en la hecatombe total de la Argentina, armó un sistema abierto, con extrapartidarios, con mesa de consenso, con la Iglesia, y su proyecto presidencial electivo no le resultó. Néstor Kirchner, que asumió con un sistema político estallado y con apenas el 22% de los votos, tuvo que armar un sistema de gestión
transversal para reconstruir su propia fuerza, para construir su propia fuerza política. Y Cristina Kirchner, heredera de Néstor Kirchner en el poder por 2 mandatos seguidos, construyó un esquema de conducción bastante personalista y más vertical. Alberto Fernández está haciendo otra cosa. Yo lo defino como el frente de todos bajo control. ¿Se acuerdan que Perón decía, los muchachos, con la ironía que lo caracterizaba, los muchachos son buenos, pero si se los controla son mejores? Está funcionando como esquema de gobierno y como esquema del frente de todos un sistema múltiple, multidireccional de controles donde todos se controlan a todos bajo la presidencia de Alberto Fernández. Desde el Senado de la Nación, el mismo presidente ha dicho que conversan casi todas las cosas de las que él va a proponer con Cristina Fernández de Kirchner. Cristina controla desde el Congreso a Alberto, pero a su vez es controlada por un grupo muy importante y muy influyente de dirigentes del peronismo que son los gobernadores. Habría que reconocerles a los gobernadores que sin su decisión de no ir juntos a elecciones si Cristina era la candidata, fue el territorio donde Cristina dijo, propongo a Alberto presidente, y ahí se unificaron ellos. Los gobernadores tienen mucho peso en el territorio nacional, por supuesto, y en el Senado de la Nación. Cristina también, digamos que a través de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados, controla todo esto sin nada peyorativo a Sergio Massa, que es el presidente de la Cámara de Diputados, quien a su vez controla a Axel Kicillof, el principal distrito gobernado por el kirchnerismo puro en la provincia de Buenos Aires, donde Massa tiene mucha influencia y mucho ascendiente sobre los intendentes y mucho peso como fuerza propia, lo que era el Frente Renovador, en la legislatura provincial. Alberto Fernández y Sergio también tiene una buena línea de contacto y de diálogo con los intendentes y a la vez ha construido un acuerdo por ahora bastante tranquilo y bastante sólido con los sindicatos y con los movimientos sociales. Acá tenemos Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Provincia de Buenos Aires, el gran polvorín de la República Argentina, donde el campo tiene un peso muy importante, entre otros sectores, y queda fuera, sin líneas, sin flechas, sin nada, la justicia, el gran interrogante de qué papel jugará el Poder Judicial en esta etapa. Si la reforma judicial será una acción de transparentar un sistema político, un sistema judicial muy mal visto por la mayoría de los argentinos, o si estará la tentación de repetir la historia y tener jueces adictos o de buen diálogo con la Casa Rosada. Hay muchos interesados en que este circuito entre en algún punto en cortocircuito, y existe también el riesgo de que este círculo se convierta en un círculo cerrado que vuelva a ver la realidad desde nosotros y ellos. Ese es el gran riesgo que corre una vez más la Argentina, el gobierno argentino, en una gestión que recién acaba de cumplir 90 días.